Padre, te damos gracias, Señor, te damos gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. Te damos gracias porque verdaderamente tu mirada puesta en nosotros nos da paz. Nos da paz, Señor, porque nosotros sabemos de tu amor, sabemos de tu gracia, sabemos de tu misericordia. Sabemos, Señor, que en ti nosotros estamos seguros, Señor. Podemos confiar en ti, Señor, porque tú nos amas. Padre, y por ese amor, Señor, por esa gracia, por esa misericordia, yo te pido que a través de tu palabra, Señor, nosotros seamos guiados, nosotros seamos llenados, seamos ungidos, seamos fortalecidos, Señor, en ti, Señor, para conocerte más, Señor, para acercarnos más a ti, para ser más puros, para ser más limpios, para ser más parecidos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Que se cumpla el propósito de tu palabra, Señor, al ser enviada para cada uno de nosotros, Señor. Te pido una vez más, Señor, que todo lo que proviene de ti, Señor, de tu corazón, sea atesorado por cada uno de nosotros, Señor. En cambio, lo que salga de mí y de mi ser, que sea fácilmente olvidado por todos nosotros, Señor, porque es tu palabra la que necesitamos, es tu palabra la que sabemos que nos alimenta y nos da vida. Por eso, en el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias. Amén. Amén. Bueno, bienvenidos. Salimos más. Voy a invitar a los que tienen Biblia a abrirla en el segundo libro de Corintios. Voy a leer el segundo libro de Corintios. Voy a leer un verso nomás de este libro. Segundo libro de Corintios, capítulo 5, verso 17. Dice así. Segunda de Corintios, capítulo 5, el verso 17 dice así: de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Este verso, en el tiempo en que nosotros éramos hogar de rehabilitación, lo era muchas veces mencionado. Para hacer esa presentación de lo que el Evangelio trae, que es un cambio de vida, un nuevo inicio, una nueva oportunidad, una vida nueva. Y el verso de Corintios capítulo 5, verso 17 dice que en Cristo, y cuando dice en Cristo quiere decir cuando nosotros escuchamos y entendimos y creímos en lo que el Evangelio presenta, ahí nosotros pasamos a estar en Cristo. Bueno, y dice que cuando nosotros estamos en Cristo, después de haber escuchado, después de haber entendido, después de haber creído y aceptado lo que el Evangelio nos presenta, dice, nueva criatura es. El que escuchó, el que creyó, el que aceptó, ese pasa a ser una nueva criatura, pasa a ser una nueva creación. Sigue diciendo, las cosas viejas pasaron para esa nueva criatura. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, cuando yo estoy en Cristo, paso a ser una nueva creación. Nosotros, los que estamos en Cristo, pasamos a ser una nueva creación. Pero no solamente nosotros pasamos a ser una novedad, no solamente nosotros pasamos a ser una nueva creación, una nueva cosa creada, sino que dice que todas las cosas son hechas nuevas. Y lo que ya estaba pasa a ser cosa vieja, y las cosas viejas pasaron. Y a mí me llamaba la atención, y escribía acá, que menciona estas cosas viejas. Nueva criatura sos en Cristo, las cosas viejas pasaron y ahora hay cosas nuevas. Y ahí yo ponía cosas viejas, y todas las cosas son hechas nuevas. Cosas viejas. ¿Qué cosas viejas? Hechas nuevas las cosas. ¿Qué cosas eran viejas que ahora pasan a ser nuevas cosas? Y el verso dice que todas las cosas. Obviamente, si yo soy una nueva criatura, todo lo que tiene que ver conmigo es nuevo.
Entonces, eso serían cosas viejas, pasaron. Las que tienen que ver conmigo, con mi interior, con quién soy yo o con quién yo era. Esas cosas viejas pasan. Pero no solamente esas cosas viejas pasan, sino que todas las cosas. Y ahí hoy yo escribía, porque nosotros somos seres que estamos en un medio, estamos en un entorno, estamos en un ambiente. Y el verso dice que este ser cambia y pasa a ser una nueva creación. Pero dice que también todo ha cambiado, todas las cosas han cambiado. Las que estaban en mí y las que están fuera de mí, todas son hechas nuevas. Y ahí, entonces, tengo un ser y tengo un ambiente, tengo un entorno que cambia. Cambia el ser, pero también cambia el entorno. ¿Por qué? Porque el entorno es una cosa y dice que esa cosa también cambia. ¿Por qué? Porque todas las cosas cambiaron. Y ahí yo digo, bueno, pero ¿cómo es? ¿El ser cambia al entorno o el ser afecta al entorno o es el entorno el que afecta al ser? ¿De qué depende? ¿El ser depende del entorno o el entorno depende del ser? Y ahí yo decía, bueno, depende. ¿De qué? Depende del ser. ¿De quién es el ser? De cuáles son las características que tiene este ser, de cuáles son las cualidades que tiene este ser, esta persona. ¿Quién es esta persona? ¿Cómo es esta persona? ¿Qué piensa? ¿Cómo hace esta persona? Pero también depende y tiene que ver con el entorno. ¿Qué entorno? Y ver cuál es el entorno. ¿Qué tan salvaje es el entorno o qué tan desfavorable para la persona es el entorno o favorable para la persona? ¿Qué quiero decir? No es lo mismo poner una persona, un ser, en un desierto que poner a esta persona en un oasis. Y no es lo mismo poner a un ser adulto sano en ese desierto o en ese oasis para ver cómo lo afecta, que poner a un bebé en el desierto o poner a este bebé en el oasis. No es lo mismo. ¿Y de qué depende entonces? Depende de determinadas características y determinadas condiciones que pueda tener este ser y que pueda tener este entorno. Ahora bien, nosotros como seres sabemos que teníamos o tenemos determinadas cualidades, determinadas características y nos invito a pensarnos a nosotros antes de estar en Cristo, antes de haber escuchado el Evangelio, antes de haber entendido el Evangelio y antes de haber creído en el Evangelio. Bienvenido, William. Antes de en Cristo, porque el verso del 5:17 dice, los que ahora están en Cristo son nueva criatura. Bárbaro, yo te invito a recordar quién eras, ¿qué tipo de creación eras antes de estar en Cristo? Antes de haber escuchado, antes de haber entendido y antes de haber aceptado. Eras un ser con determinadas cualidades y determinadas características y determinadas ideas y determinado razonamiento. ¿Y cuál era el entorno en el que creciste? ¿Cuál era el entorno en el que te movías antes de estar en Cristo? Yo nací en determinado barrio, en determinada familia y tuve determinada educación y eso hace parte de mi entorno y obviamente mi entorno me afectó a mí y el ser quien yo soy también tuvo que ver con cómo yo afectaba a mi entorno y las personas que estaban en mi entorno. Bárbaro, ¿hasta qué edad? Hasta la edad en que escuchaste el Evangelio, entendiste el Evangelio y aceptaste el Evangelio como verdad y pasaste a estar en Cristo. En ese momento, cuando pasaste a estar en Cristo, dice el verso que vos fuiste transformado a una nueva creación, una cosa nueva. Pero no solamente vos fuiste transformado en una nueva creación, sino que dice que todas las cosas que tenían que ver contigo, todas las cosas, pasaron las viejas, o sea, las que ya estaban, pasaron hasta ese momento, sea cual sea el entorno, la educación, el mensaje, lo que se nos dijo, lo que aprendimos, todo eso pasó y ahora pasa a ser todo nuevo. Para nosotros poder entender, yo hoy me hacía imaginaba algunas formas en las que poder expresarte cómo yo lo veo, cómo yo lo entiendo y cómo esta cosa se hizo nueva. Porque la realidad es que visiblemente nada cambia. Cuando yo no estaba en Cristo, era muy parecido ahora que estoy en Cristo, hablando visiblemente. Y hago una reflexión.
Un día yo no estaba en Cristo porque no creía, no había aceptado el mensaje del Evangelio, y en un momento determinado yo acepté el mensaje del Evangelio como cierto y pasé a estar en Cristo, pero físicamente y visiblemente, en la gran mayoría de los casos, por no decir en todos los casos que yo conozco, no pasó nada. No pasó nada extraño, no pasó nada visiblemente notorio. Todas las cosas cambiaron. No cambió nada. Mi padre seguía siendo la misma persona, mi madre seguía siendo la misma persona, seguía teniendo la misma dirección que tenía antes de estar en Cristo y seguía sintiendo las mismas cosas que sentía antes de estar en Cristo y seguía pensando las mismas cosas que pensaba antes de estar en Cristo. Si tenías deudas antes de estar en Cristo, cuando pasaste a estar en Cristo, seguís teniendo las mismas deudas. Si tenías determinados problemas o enemistades con determinadas personas sin estar en Cristo, cuando pasaste a estar en Cristo ese día, seguías teniendo las mismas enemistades y las mismas dificultades y las mismas diferencias con las mismas personas que el día anterior. Visiblemente, nada cambió. Pero el verso dice que cuando yo estoy en Cristo, lo viejo pasa y todo se hace nuevo. Imagínate, es lindo cuando pensamos de esta manera, poéticamente, y decimos, puedo ir al lugar donde saqué el préstamo y decir, no te debo nada, porque pasó, eso es viejo, cosa vieja pasó, ahora en Cristo todo es nuevo, así que mi saldo está en cero. No, vos tenés que pagar, debés, porque seguís teniendo el mismo número de cédula, seguís teniendo la misma cara y por lo tanto tenés la misma deuda que el día anterior. Pero el verso se cumple al 100%. Y es cuando yo repito, pensaba, ¿cómo poder nosotros imaginar esta realidad, este cambio? ¿Cómo el Señor dice que todo cambió cuando al parecer nada cambió? Algunos de nosotros quizás podemos recordar y nos puede llegar al día en que decidimos creer en el Evangelio, o otro puede decir cuando el Evangelio llegó a nosotros, y ese día podemos quizás identificar algunas cosas que sí cambiaron. Y si yo hago memoria, quizás pueda pensar, yo el día anterior a creer en el Evangelio, yo tenía ganas de hacer determinadas cosas, y al siguiente día de creer en el Evangelio, o al instante siguiente de creer en el Evangelio, empecé a desear, tener ganas de no hacer lo que el día anterior quería hacer. No es ni siquiera que yo dejé de tener ganas de hacer lo que el día anterior tenía ganas de hacer. No. Seguía teniendo las mismas ganas que el día anterior, pero ahora quizás yo pueda ver que había un deseo en mí distinto. El día anterior yo quería hacer determinadas cosas y no tenía ningún deseo de no hacer esas cosas. Pero al día siguiente de haber aceptado el Evangelio, puedo identificar en mí un deseo de no hacer las cosas que yo estaba convencido que tenía que hacer. Las ganas eran las mismas, pero había una novedad. Ahora, para identificar esa novedad, tengo que esforzarme. No puedo verlo reflejado en esto, de que el Señor dice, las cosas viejas pasaron. Él lo habla como pasó, ¿no te das cuenta que pasó? Y ahora todo ha sido hecho nuevo, y yo miro alrededor y digo, no, pero esto está todo lo mismo. No, y la realidad es que, ¿qué pasa? Que nosotros no podemos ver. Si te da curiosidad, vos podés leer todo el capítulo 5 de 2 de Corintios. Hay un verso ahí en el capítulo 5, antes del verso 17, después lo leeremos al final, donde el escritor dice, nosotros no andamos por vista, porque nosotros andamos por fe. Nosotros andamos por fe. Nosotros no miramos lo que ven nuestros ojos, nosotros miramos lo que nuestro corazón ve. De alguna manera está diciendo, nosotros no miramos lo que ve nuestro cuerpo, nosotros miramos lo que ve nuestro espíritu. Y ahí es donde se produce este cambio. Todo ha sido nuevo. Cuando yo no estaba en Cristo, tenía esta nariz. Y después de estar en Cristo, sigo teniendo la misma nariz. Algunos pueden decir, yo te digo, no, yo antes era narigón. Y vos me mirás y decís, pero vos seguís siendo narigón. No sabés lo que era antes de Cristo.
Sí, el Señor achicó un montón, 2/3 de lo que era. ¡Wow, pobre hombre! No era así nomás antes y sigue siendo así ahora. Pero ¿cuál fue el cambio? Porque el Señor dice que todo ha sido nuevo. Hubo un cambio invisible, hubo un cambio espiritual, no solamente en nosotros, sino en nuestro entorno. Nuestra realidad cambió, todas las cosas de nuestra realidad cambiaron ese día en que nosotros pasamos a estar en Cristo. Muchos de nosotros no nos dimos cuenta absolutamente de nada y quizás muchos de nosotros ni siquiera nos damos cuenta ahora de todo lo que cambió ese día y de cómo el entorno a nuestro alrededor cambió, porque lo físico sigue siendo igual. Simplemente es, o notablemente es, que el cambio fue espiritual. Pero como no lo podemos ver, tristemente muchos no lo notamos, no lo logramos alcanzar y no lo logramos disfrutar. Voy ahora a leer una historia que está en Gálatas capítulo 2. Y esta historia de Gálatas capítulo 2, cuando vayamos a leerla, nos vamos a dar cuenta que involucra a dos héroes de la fe. Pedro, apóstol Pedro, y apóstol Pablo. Apóstol Pablo, que es el que escribe esta carta. Y voy a leer en el Gálatas capítulo 2 el verso 1. Empiezo a leer este verso para que tengamos una idea de lo que pasa. Dice el verso: después, si lees antes del capítulo 2 el capítulo 1, te das cuenta que Pablo, el escritor, está relatando un poco de cómo fue su paso a estar sin Cristo, a estar en Cristo, de lo que él tuvo que vivir. Y dice en el capítulo 2, después dice, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Para los que no conocen, allá en el libro de Hechos, en el capítulo 9, Pablo, este tal Saulo, se convierte a Cristo, pasa de estar sin Cristo a estar en Cristo. Y dice que obviamente para esto Jesucristo ya había sido crucificado y había resucitado. Los apóstoles ya eran los predicadores del Evangelio. Los apóstoles Pedro, Juan y los demás eran los que predicaban el Evangelio. La iglesia de Jesucristo, o los del camino, como eran llamados en aquel tiempo, se habían multiplicado. Y este Saulo era uno de los que se encargaba a encarcelar a estos disidentes, a estos revolucionarios, a estos que daban el mensaje de Cristo, porque él encontraba que eran mentirosos y que eran traidores y que tenían que estar presos o muertos. Ahora, pasaron 14 años, dice el verso. ¿Pasaron 14 años desde qué? Si lees el capítulo 1, pasaron 14 años desde que Pablo se convierte al cristianismo. Podemos decir, mirá, pasaron más de 14 años desde que Jesucristo fue crucificado. 14 años, desde que los apóstoles como Pedro, que es otro de los personajes de esta historia, están caminando en Cristo. Porque antes nosotros decíamos, los apóstoles caminaban con Jesús, pero no caminaban en Cristo, porque no tenían el Espíritu Santo de Cristo. Entonces, después que reciben el Espíritu Santo, entonces ahora están en Cristo. Detalle que hoy yo pasé por alto. Escucho el Evangelio, entiendo el Evangelio, acepto el Evangelio, creo en el Evangelio, paso a estar en Cristo porque el Espíritu Santo viene a vivir en mí, paso a estar en Cristo. 14 años, ¿de qué? De peregrinaje en Cristo, de Pedro, más de 14 años para Pedro, 14 años por lo menos para este Pablo. Subí, dice, según una revelación, dice Pablo. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pablo va a conocer a los apóstoles, a los que tenían cierta reputación, un Pedro, un Juan, un Mateo, está ahí predicando, contándoles a ellos, miren, esto es lo que yo predico. No solamente a ellos, sino a los ancianos, gente de reputación, gente que era referente del camino del Evangelio de Cristo. Más, dice él, ni aún a Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud.
a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Y acá ya en este relato nosotros podemos ver un detalle de por dónde viene el tema. Pablo, como te dije, antes llamado Saulo, era un perseguidor de los disidentes, era un perseguidor de los traidores. ¿Quiénes eran los disidentes, los traidores? Cualquier persona que presentara un mensaje diferente a la ley judía. Cualquier persona que presentara un mensaje diferente a la ley judía, un Dios distinto a lo que estaba establecido en la ley judía, en lo que ellos tenían, los 5 libros de Moisés, y Isaías, y Elías, y todos esos profetas, cualquier persona que viniera con un mensaje diferente a lo que ellos entendían que era de Dios, este hombre estaba completamente en contra. Este hombre era un defensor de la ley judía, por eso salió a perseguir a los cristianos. Porque los cristianos decían que Jesús era el Hijo de Dios y él decía el Hijo de Dios no vino, ustedes son unos mentirosos, los voy a meter presos o los vamos a matar. Este perseguidor de la iglesia está contándonos ahora, fui a ver a los del camino, fui a ver a los seguidores de Jesús, les conté a los seguidores de Jesús que yo predico el Evangelio y yo predico el Evangelio a todas las ciudades y les predico el Evangelio a los que no son judíos, que son denominados gentiles. Vos sos un gentil porque no naciste judío, no naciste en Israel, no naciste parte del pueblo de Israel, entonces por lo tanto no sos judío y por lo tanto sos denominado gentil. Ahora bien, ¿qué se hacía la tradición judía? Si vos querés tener al Dios judío como tu Dios, vos varón tenés que circuncidarte. Tenés que hacerte una marca en el pene, tenés que cortar una parte de la piel del pene y ahí vos vas a pasar a estar dentro del pueblo judío que hasta ese entonces es el pueblo de Dios. El pueblo judío, el pueblo de Jesús, el pueblo de Dios, el pueblo de la historia de la Biblia, el pueblo judío, el pueblo hasta ese momento, el pueblo de Dios sin excepciones. ¿Querés ser parte del pueblo de Dios, varón? Tenés que circuncidarte. Y acá Pablo está diciendo, mirá, yo fui como seguidor de Cristo, me fui con los judíos, me fui con los de mi pueblo, pero traje a un griego. Y el griego que estuvo conmigo, llamado Tito, participó de mi reunión. Y nadie le dijo a Tito que tenía que circuncidarse, nadie le dijo a Tito que tenía que marcar su cuerpo con la marca que tenemos los judíos para poder participar de nuestra reunión. Eso es lo que él está diciendo. Pero también relata y dice, porque nosotros sabemos que hay falsos hermanos, dice el verso, falsos hermanos que se meten en nuestras reuniones con el único fin de esclavizarnos. ¿Qué era lo que estos falsos hermanos se metían a hacer en las reuniones? A decir, pero ese no es judío. Para participar de nuestra reunión tiene que circuncidarse. Para poder comer pan con nosotros tiene que circuncidarse. ¿Por qué? Porque esa era la ley judía. El judío no habla con el gentil, el judío no comparte con el gentil, el judío no come con el gentil, no se sienta con el gentil. El gentil no es digno de estar en el ambiente donde el judío está. Y estos judíos que entraban a la reunión de Cristo venían con esa intención ¿de qué? De marcar y hacer esta diferencia con las personas. Pablo dice, y a eso nosotros estábamos convencidos y decididos de que no nos íbamos a someter de ninguna manera, no íbamos a aceptar que ellos nos esclavizaran a nosotros, porque nosotros vivimos en libertad. ¿Libertad de qué, Juan? Libertad de la ley antigua, libertad de la ley judía. Y Pablo es judío, Pablo está circuncidado, Pablo está marcado y Pablo conoce la ley judía porque él era un defensor de la ley judía y antes estaba dispuesto a matarte si vos rompías esa ley. Sin embargo, ahora es él el que está diciendo, yo traje un gentil, lo reuní con nosotros, está en medio nuestro, y sepan todos, los que leen esta carta, que ninguno de los que son tenidos como columnas en el camino de Cristo, dijo algo como para marcarlo, haciendo una referencia, no es necesario, nosotros somos libres, y no vamos a permitir que nos esclavicen haciendo esas tradiciones de hombres. Ahora sigue diciendo, pero de los que tenían reputación de ser algo,
Lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa, Dios no hace excepción de personas. A mí, dice él, pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. O sea que los apóstoles a Pablo del Evangelio no le comunicaron nada nuevo, no le cambiaron absolutamente nada de lo que él creía y de lo que él predicaba. Lo que vos predicás es tal cual, así como lo predicamos nosotros. El Evangelio que vos conocés es el Evangelio que nosotros conocemos. El Jesús que vos conocés es el Jesús que caminó con nosotros. Buenísimo. Verso 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, dice el verso 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. ¿Quién es el incircunciso? El que no tiene marca. ¿Quién es el que no tiene marca? El gentil. ¿Quién es el circunciso? El que tiene marca, el judío. Entonces él dice, ellos entendieron, Pedro fue enviado a los que tienen marca, a predicar el evangelio a los judíos. ¿Entienden ellos que yo soy enviado a predicar el evangelio a los que no tienen marca? Buenísimo. Dice el verso 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Nos dieron la mano estos tres, Jacobo, Pedro y Juan, los apóstoles, los que eran tenidos como columnas, los más respetados, y dijeron, vayan a predicar el evangelio a los gentiles, porque sabemos que la gracia de Dios está en ustedes. Pablo, Bernabé, vayan y prediquen a todos lugares el evangelio que conocen, el evangelio que saben, al Jesús que han conocido. Estamos de acuerdo con ustedes completamente. Verso 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Le dieron la mano los apóstoles y les dijeron, predica el evangelio tal cual lo estás predicando, nunca te olvides de los pobres, tranquilo, no me olvidaré de los pobres. Sale Pablo una vez más a predicar el evangelio con Bernabé. Verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué sucedió? Pedro viene a donde está Pablo predicando el evangelio. ¿A quién le predica el evangelio a Pablo? A los gentiles. ¿Quiere decir que no hay judíos donde está Pablo? No, claro que hay judíos. Pero el tema es que donde está Pablo y donde está predicando el evangelio, donde estamos en Cristo, no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. No hay marca que identifique, ni que discrimine, ni que separe a nadie. Entonces dice que cuando viene Pedro, como todos eran uno, y judíos y gentiles comían juntos en la misma mesa, Pedro comía con los gentiles. Siempre está, aclaro, para mí es algo obvio, pero lo aclaro por las dudas. El judío no convive, lo reitero, con el gentil, no hace nada con el gentil. Este mismo Pedro es el que una vez Dios le dice a Pedro. Dios le dice a Pedro en visión, Pedro, van a golpear la puerta, vienen dos personas a buscarte, anda con ellos, porque soy yo. Bárbaro. Soy yo el que te envía una visión, una revelación, algo que a mí me gustaría tener, ¿por qué no?
y me imagino que sería maravilloso que a cualquiera de nosotros nos pase, que Dios mismo nos advierta o nos adelante de algo que va a suceder y nos diga claramente, mirá que soy yo, esto que está por pasarte, te va a pasar porque yo lo quiero, yo lo envío, anda con estas personas antes de que suceda. Pedro va con estas personas y resulta que van a la casa de un soldado que obviamente no era judío. Y Pedro, antes de entrar en la casa de esta persona, si yo no me equivoco, era un romano, un ciudadano romano, Pedro, algo que para mí es gracioso y sorprendente, pero no es tan sorprendente cuando entendés quién es Pedro, Pedro se para en la puerta de esta persona y le dice, sepan ustedes que para mí judío es inmundo entrar a tu casa. Entrar a tu casa es algo que no se debe hacer, es algo inmundo, es una inmundicia, no se debe, yo no debo entrar a tu casa, porque vos sos gentil. Pero vengo porque Dios me dijo que tenía que venir. Yo siempre he pensado, esta es mi opinión, Pedro, si Dios te dijo que tenías que ir, ¿qué necesidad tenés vos de andar aclarando lo que a vos te parece una inmundicia o no? Diciendo a la casa del hombre que la casa del hombre es inmunda, pero que vos vas a entrar a la casa del hombre que es inmunda solo porque Dios te dijo que tenías que entrar. Ahorrate el comentario, Pedro, callate la boca y entrá. Si vos sabés que Dios es el que te dijo, que tenés que andar aclarando lo que te parece inmundo o no. Para mí es una falta de respeto que antes de entrar a tu casa yo digo, ¡oh, tu casa es inmunda, pero yo vengo porque Dios me mandó! Pero no digas esas cosas, Pedro. Pero es Pedro. Ahora, Pedro sabe que Dios tiene un obrar también en los que no son judíos. Sin embargo, este Pedro, cuando va a estar con Pablo, como Pablo, que también es judío, y todos los judíos que están con Pablo se sientan a la misma mesa con los gentiles y no hay diferencia, y son todos una gran familia, y todos comen, y todos se ríen, y todos comparten, Pedro, el apóstol, el columna del Evangelio, se sienta con los gentiles y come como si no fuera judío, sin respetar ningún tipo de norma ni de reglamento de la ley judía. Hasta que vienen otros, y esto todo en Cristo, vienen otros seguidores de Jesús, que también son judíos, enviados por Jacobo. Acordate, ¿quién le dio la diestra de compañerismo a estos dos? Jacobo, Pedro y Juan. Jacobo ahora manda unos amigos. No sé cómo los manda. Capaz que les mandó un mensaje de WhatsApp y les dijo, che, ¿tienen ganas de congregarse? Vayan a tal dirección, que ahí está Pablo y está Pedro. Están de reunión, vayan para ahí que están todos juntos. Y ahí llegaron este grupo de personas mandados por Jacobo. Pero son todos judíos. Y dice que como llegaron estos que eran todos judíos, y no sé por qué, pero el verso dice que Pedro, por miedo a los de la circuncisión, ¿y quiénes eran los de la circuncisión? Los que defendían la idea de que para vos sentarte a la mesa con los judíos tenías que ser judío. Y si vos no eras judío, no podías sentarte a la mesa con un judío. Está mal. ¿Pero por qué está mal? Porque es la tradición. Porque es lo que nos enseñaron, porque es lo que aprendimos y porque siempre fue así y tiene que seguir siendo así. ¿Por qué? Porque así es desde siempre. Porque es la ley, porque está establecido, porque está escrito, es así. Los judíos comemos con los judíos, nosotros comemos entre nosotros y si querés ser de nosotros tenés que marcarte. Y si no te marcás, no podés estar entre nosotros. Entonces cuando vienen los de Jacobo, dice que Pedro tuvo miedo. Ahora yo te invito a recordar conmigo que esto pasó 14 años después que Jesucristo fue crucificado. No pasó un día después. No pasó antes de que Pedro reciba el Espíritu Santo poderoso, ese que hace resucitar y que le da al paralítico la fuerza para pararse en sus pies. 14 años después de que Pedro está caminando en Cristo. Pedro ha tenido revelaciones, ha tenido visiones, ha sanado gente. Yo estoy convencido que no está escrito en la Biblia la cantidad de milagros que deben haber ocurrido a través de Pedro. Nosotros cantamos una canción que dice por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Por la sombra ¿de quién? De este Pedro se sanaban los enfermos. Pero este Pedro, por unos amigotes que vinieron judíos, se empezó a retraer. Ya no se sienta donde se sientan todos. Ya empezó a hacer su grupito aparte como judío. Y los otros judíos, que lo tienen a Pedro como referente, empezaron a sentarse con Pedro y a excluir a los que no son judíos, a los gentiles.
Entonces los gentiles que antes estaban todos juntos con los judíos eran solo una cosa, ahora hay un grupo que está sentado acá y hay otro grupo que gracias a Pedro se aparta. Y Pablo empieza a rabiar. Y es interesante porque Pablo dice, pero yo le resistí cara a cara a Pedro, porque lo que él estaba haciendo era de condenar. No seas malo, Pablo, nosotros no condenamos, porque en Cristo no hay condenación. Nosotros no somos de condenar, nosotros somos de la misericordia. Sí, Pablo lo sabe, pero está manifestando un enojo, una rabia, es de condenar lo que vos estás haciendo. Gracias a Cristo que no hay condenación para todos, porque si no vos estabas condenado. Y si lo resistí cara a cara. ¿Por qué? Porque mirá lo que estás haciendo. Dice el verso que Pablo se para del lado de Pedro y le dice, Pedro, si vos vivís como gentil, vos no vivís, Damián, bienvenido. Vos no vivís como judío, vos vivís como gentil. Y si vos siendo judío vivís como gentil, ¿por qué vos vas a obligar ahora a que los gentiles vivan como judíos? ¿Qué hizo Pablo? Lo dejó, lo expuso. Lo expuso delante de esos de los que Pedro se estaba cuidando. Porque desde que llegaron los judíos, Pedro empezó a comer solo con los judíos. Pero ahí se para Pablo a decirle, ¿qué te mandas la parte? Si hasta ayer estabas comiendo allá, y hasta ayer vos estabas haciendo las cosas que no hacen los judíos, y ahora te venís para este lado, porque dice, Pedro dijo, ustedes si quieren venir a comer con nosotros, circúdense. No dijo eso, pero al apartarse de aquel grupo, porque aquel grupo no cumplía con esta condición, de alguna manera les está diciendo a ellos, si ustedes quieren sentarse con nosotros, márquense como nosotros estamos marcados. Dice Pablo indignado que hasta Bernabé, ¿cuántos años estuvo caminando con Pablo? 14 años estuvo caminando con Pablo Bernabé, predicándole el evangelio a los gentiles, sin ninguna idea de marca ni de distinción entre judío y gentil. Hasta Bernabé fue, dice, arrastrado. ¿A qué? A esta acción, dice, a esta hipocresía. ¿Quién? Bernabé, el amigo de Pablo, fue arrastrado a esta hipocresía. ¿Por qué? Por miedo. Por el miedo de uno. El miedo es una emoción que viene a nosotros cuando nosotros identificamos o determinamos un peligro. Entonces Pedro identificó un peligro, identificó un problema, identificó un riesgo y dijo, me parece que es mejor que yo tenga esta determinada actitud. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque acá está, dice Pablo también acá en este relato, dice, yo tuve que ir a enfrentarlos con la verdad del Evangelio, porque vos no estás caminando de acuerdo a la verdad del Evangelio. Porque la verdad del Evangelio es esa verdad que cambió todas las cosas. El Evangelio vino a nuestra vida y cambió todas las cosas. Ahora, para todos nosotros, hoy yo te decía, mirá, podemos pasar nosotros toda la vida sin darnos cuenta de que cambió algo, pensando de que en realidad no cambió nada. Fíjate bien este relato. Pablo, te dije, era un perseguidor de la iglesia cristiana, era un perseguidor de los seguidores de Cristo. Iba, pateaba puertas y llevaba presas a las personas por seguir a Jesús. Pero Pablo, cuando pasa a estar en Cristo, cuando cree en el Evangelio, deja de ser un perseguidor de la iglesia y pasa a ser un predicador del Evangelio, ¿de acuerdo? ¿Por qué era un perseguidor de la iglesia Pablo? Porque Pablo era un estudioso de la antigua ley judía, y era no solamente un estudioso de la antigua ley judía, sino que era un defensor de esa antigua ley judía. ¿Qué está haciendo Pedro? Siguiendo las determinaciones de la antigua ley judía que Pablo había defendido antes de estar en Cristo. ¿Me seguís? Antes de estar en Cristo, Pablo era un defensor de la ley judía. Lo que está haciendo Pedro, Pablo lo identifica y dice, Pedro está siguiendo la ley que en un tiempo yo seguí. Para el día que Pablo, mirá cómo lo veo yo, el día que Pablo pasó a ser de Saulo, Pablo, el día que para él cambió todas las cosas, yo pienso que este hombre identificó algo claramente. En el momento en que Saulo se encuentra con Jesús, Jesús le dice, yo soy Jesús, al que vos perseguís. En ese momento Pablo identificó que él estaba equivocado,
que todo lo que él había creído, que todo lo que él había aceptado y defendido, él estaba equivocado. Y en ese momento toda su devoción y su determinación y su obediencia a la ley judía cambió y se transformó en devoción, dedicación y obediencia a Jesucristo. Para Pablo eso está claro, eso cambió. Ese verso del 5:17 que leíamos en 2 de Corintios, que lo escribió Pablo, dice: porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y estoy convencido que para Pablo, una de las cosas viejas que pasaron era su devoción como estudioso de la ley y como defensor de la ley y como seguidor de la ley. Eso rápidamente pasó. Pero no quiere decir que lo que haya pasado para Pablo y sea tan claro para Pablo, yo antes defendía esta ley, pero ahora estoy en Cristo, no la defiendo más. ¿Por qué? Porque es una cosa antigua, ya pasó. Y ahora yo he sido nuevo. Y hay una novedad en mí. La antigua ley era esclavitud y ahora yo estoy en libertad. Ah, pero vos antes no pensabas así. No, antes no pensaba así. Antes yo pensaba todo lo contrario. Pero eso es viejo, pasó. Identifica el cambio fácil. Pero ahora Pedro era pescador. Pedro no tenía ninguna obligación de conocer la antigua ley. Pedro no era defensor de la antigua ley antes de ser un pescador. Pedro era un pescador. Para Pedro quizás ese cambio, Pedro, mirá que vos ya no estás bajo la antigua ley. Pero Pedro, vos no sabés con 14 años de estar caminando en el Evangelio que vos no tenés por qué estar sentado en una mesa haciendo acepción de personas porque vos sos circuncidado y el otro no. Pero en 14 años no te diste cuenta de eso. Tiene que venir Pablo a retarte enfrente de los amigos porque estás teniendo miedo y estás siendo hipócrita por algo que vos sabés que tenés. Pero el Evangelio, Pedro, por favor, estás haciendo acepción de personas discriminando por una marca en la piel, mijo, con 14 años de Evangelio. ¿Sabés qué pasa? Que para muchos de nosotros, como para Pedro, hay un montón de cosas que también, como para Pablo, cuando todo eso cambió el día que estamos en Cristo, muchas cosas identificamos y decimos, esto cambió. Yo antes era así, pero ahora no, porque soy nuevo. Yo lo he dicho siempre, antes yo era introvertido. Antes de estar en Cristo yo era introvertido. Era para adentro, todo pasaba a mí. No hablaría en público, era vergonzoso, tenía mucha timidez. Cuando paso a estar en Cristo, entiendo que aquello está mal, es un error, y entonces, como soy hecho nuevo, tengo la oportunidad de caminar diferente. Ah, qué bien, Juan, vos identificaste eso, identifiqué eso también. Tenía determinados vicios, determinadas prisiones que entendí que eran algo que había quedado atrás y que tenía libertad para caminar ahora sin esos vicios que antes eran eran de vital importancia para mí. Pero en la novedad me di cuenta de que ya no son de vital importancia. ¿Por qué? Porque yo ya no soy aquel pasó, soy una nueva cosa. Y todo ha cambiado en el mundo espiritual para mí. Eso quiere decir que yo identifico, sacaba la cuenta. Yo conocí el Evangelio en el año 98 con 22 años. Y este diciembre voy a cumplir 23 años en el Evangelio. 22 años sin Cristo y este año voy a cumplir un año más en Cristo de lo que viví sin Cristo. Voy a cumplir 23 años en Cristo. Y yo pensaba, qué interesante, bueno, un año desempaté, un año más de vida de lo que viví en muerte. ¡Ay, qué lindo! Y ahí yo pensé, pero ¿y cuánto avancé? ¿Cuánto descubrí? ¿Cuánto cambié? ¿Cuánto del cambio? Porque la realidad es esta. ¿Vos qué cambiaste? Vos no cambiás nada. El que cambió todo fue el Señor aquel día. Aquel día todo fue hecho nuevo. Vos fuiste hecho nuevo y todo tu ambiente, todo tu entorno fue cambiado también a algo nuevo. Obviamente yo no me di cuenta. Pero ahora, como te decía, para Pablo es notorio el cambio. ¿En qué? En lo que él creía como verdad, en su devoción a la ley judía. En eso él cambió completamente. En su devoción a la ley judía él cambió.
Por ahí otros dicen de Pedro. ¿Y qué cambió Pedro? Pedro era pescador. No dice que él no pescaba de vez en cuando, pero él no siguió dedicándose a la profesión de pescador. Algo cambió para Pedro. Él se dio cuenta que ya no era para ser pescador. Su empresa de pesca, la empresa de pesca de su padre, ya no siguió con Pedro. Pedro no tiene una empresa de pesca. Pedro no es más pescador. Jesús le dijo, te haré pescador de hombres, y Pedro no pesca más. No quiero decir, reitero, que no pescara de vez en cuando, pero no se dedica más a la pesca. Algo cambió. Él se dio cuenta y dijo, no es para que yo siga siendo pescador. Algo cambió en mí. Otros por ahí podemos decir, Pedro era el impulsivo, Pedro era el que hablaba primero, Pedro era el que no razonaba, no pensaba, sacaba la espada, cortaba la oreja, se tiraba del barco, caminaba por el agua, era impulsivo, no reflexionaba, pero después se transformó por el Espíritu Santo en un hombre sabio. En un hombre que tenía palabra, en un hombre que ya no era de actuar, ir allá y no, ya un hombre con otra sabiduría, con otra reflexión. Quizás, estoy diciendo solo un quizás, Pablo cambió en eso también y vio ese cambio. Dijo, no, yo antes era loco, yo antes me enojaba, yo antes no razonaba, pero ahora que soy nueva criatura, no estoy obligado a seguir actuando de esa manera. Ahora puedo reflexionar. Pero si vos nunca reflexionaste, no reflexionaba antes, pero ahora soy nueva criatura y en esta novedad de vida puedo ser reflexivo, puedo ser manso, puedo ser humilde de corazón, puedo ser templado, ya no tengo que ser el primero, yo cambié ¿en qué? En eso, y cambié en que ya no soy pescador. Pero no cambié en que sigo manteniendo o pensando que la ley judía tiene que seguir siendo respetada y valorada y sigo teniendo miedo de ir en contra de antiguos reglamentos que quedaron en las viejas cosas. ¿Por qué? ¿14 años no te diste cuenta? Capaz que no. Sigo teniendo miedo de lo que pueden provocar determinados cambios, porque en mi corazón sigo pensando que quizás eso no es algo que haya cambiado. Quizás eso no es algo que el Señor haya hecho nuevo. Quizás eso tiene que seguir siendo mantenido. Reitero, por lo menos en mi historia, yo puedo identificar fácilmente una o dos cosas o más que estaban equivocadas y que yo cambié. O que identifiqué, yo no cambié nada. Identifiqué que el Señor cambió. Pero puede haber un montón de otras cosas que yo no identifico que el Señor cambió y las sigo reiterando y las sigo viviendo y las sigo defendiendo después de 23 años casi de estar en el camino, equivocándome como Pedro se está equivocando en esta situación y necesita a Pablo que venga y le diga, te estás equivocando en esto. Miedo al cambio. Miedo al cambio. Miedo a vivir el cambio que Jesús ya hizo. Voy a terminar con este verso que vuelvo allá a 2 de Corintios capítulo 5 y voy a leer el verso 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, parece que está diciendo nuestra casa, se deshace, dice este tabernáculo se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Por qué estoy leyendo este verso? Porque estoy convencido que esta verdad que el mismo Pablo escribió y que Pedro también debería de conocer, es la que puede darnos fuerza a nosotros y ánimo para poder enfrentar todos los cambios que Jesús ya hizo, pero que todavía nosotros no estamos viviendo porque pueden ser un riesgo o un peligro, o a veces yo pienso que hasta lo que yo desconozco puede provocarme temor, lo que yo desconozco puede provocarme miedo, puede provocarme esa sensación de peligro. Porque es un terreno que yo no he caminado. ¿Qué pasaría si yo tomo determinada actitud? ¿Qué pasaría si yo dijera determinado mensaje? ¿Qué ocurriría? Mejor no lo digo, mejor me freno. ¿Y por qué este verso 5 puede darnos ánimo? Porque todos nosotros vivimos en esta tierra aferrados a este tabernáculo que nos mantiene en este lugar. Para el ser humano no hay nada más determinante que la muerte. Sin embargo, acá en el capítulo 5, el verso 1, dice que vos y yo deberíamos de saber, él dice que sabemos,
que si nuestra morada terrestre, o sea, este tabernáculo, o sea, este cuerpo que nosotros tenemos, se deshace, se termina, dice, nosotros tenemos de Dios un edificio hecho no de manos, que es eterno y que está en los cielos. Y hace referencia a la vida eterna, a la eternidad. Manifiesta de un lugar lo que nosotros tenemos temporal. ¿Te acordás que yo te decía lo que es por vista, lo que es temporal, lo que se ve, de lo que no se ve, de lo que es espiritual y de lo que es eterno? Si vos y yo tenemos esta idea cierta de lo que es eterno, podemos nosotros tener esa fortaleza para enfrentar lo que es temporal, sea cual sea el cambio. Te voy a terminar leyendo este verso del 5 al 8, dice así, también 2 Corintios capítulo 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. El que nos hizo para esto mismo es Dios. ¿Para qué es esto mismo? Para estar en Cristo, para este cambio, para esta realidad nueva es Dios, quien nos ha dado la marca, el sello del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, vivimos en este cuerpo, no vemos al Señor, por eso hay un montón de realidad espiritual que vos y yo no podemos ver, no podemos notar. Verso 7, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Presente o ausente del Señor, en esta tierra o en la eternidad. Serle agradables ¿a quién? A un Señor. Dice sin temor. ¿Por qué sin temor? Porque habla de confianza. Si vos y yo sabemos que hay un Señor, que hay un Dios que prometió y que por tanto como lo prometió es cierto, que ha cambiado todas las cosas, sea cual sea el cambio que Él hizo, nosotros podemos tener la confianza para vivirlo, para caminarlo. Nos invito a todos nosotros a pensar, si Pedro, después de 14 años de estar caminando en Cristo, tiene un montón, o tiene algunas, o tiene esta cosa establecida en su corazón, esta idea, este pensamiento, esta manera de razonar que lo lleva a vivir lo que no es el Evangelio. Pedro, después de 14 años de estar en el Evangelio, Pedro, 14 años después de estar en el camino, un hombre con el Espíritu Santo, un hombre que ha hecho milagros, un hombre que ha visto maravillas, tiene aún en su corazón determinadas ideas, determinados razonamientos que no los ha identificado como cosa vieja que pasó. Pedro no identificó que ese respeto, que esa obediencia a su ley de nacimiento es algo que tendría que haber pasado. Él sigue reteniendo eso, sigue viviendo eso, pero el Señor eso lo hizo nuevo. Pero Pedro no lo está viendo después de 14 años. ¿Por qué lo ve Pablo? Porque Pablo estaba empapado en eso. Pablo lo vivía, esa era la realidad de Pablo. Pablo quizás debería de tener otras cosas que Dios había hecho nuevas, que quizás él no las veía como nuevas. No sabemos cuáles, pero tenemos esta historia y es cuando yo te invito a que nosotros podamos reflexionar. Si este hombre, después de 14 años, tiene determinadas ideas, determinados razonamientos, determinado entorno, determinada vida, determinada realidad, que aunque Dios la hizo nueva, Él la sigue arrastrando, ¿tendremos nosotros? ¿Cuántas? Cuando el Señor dice que hizo todo nuevo, el Señor hizo todo nuevo. Nuestra realidad es una cosa nueva. Nuestra realidad antes de estar en Cristo era una, pero ahora que estamos en Cristo es otra. Es nueva. ¿Qué tanto de aquella realidad, qué tanto de aquellas maneras, qué tanto de aquellas ideas nosotros, un Juan después de 23 años de estar en el Evangelio, puede seguir sosteniendo y aferrándose y defendiendo cuando Dios dice que son cosas viejas que ya deberían haber pasado? Te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos conmigo. Señor, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu palabra, gracias por el Evangelio, gracias por estas historias, gracias
por estos hombres, gracias por lo que está registrado. Oro, Señor, y te pido en el nombre de Jesús, por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor, que tu Espíritu Santo nos ministre, que tu Espíritu Santo nos inquiete. Todo ha sido nuevo, tú lo dices así en tu palabra, todas las cosas son hechas nuevas, hay una novedad, hay un cambio espiritual enorme, hay un cambio espiritual sorprendente. Nada es como era antes de ti, ahora que tú estás en medio nuestro, Señor. Pero qué tanto de ese cambio, qué tanto de esa maravilla, qué tanto de esa transformación, aún nosotros no identificamos que debe ser cambiado, Señor. ¿Cuánto en nuestro corazón, Señor? Cuánta tradición, cuánta enseñanza, cuánto conocimiento, cuántas oraciones, cuántas frases nosotros aún atesoramos en nuestro corazón y nos siguen determinando. El verso dice, queridos, que el error de Pedro, ese miedo, esa falta de confianza, esa falta de seguridad, esa falta de quizás visión de lo eterno, ese miedo lo llevó a hacer un acto hipócrita. Y ese acto hipócrita de este hombre arrastró a otros. No nos equivocamos solo para nosotros. Cuando vos y yo nos equivocamos también para los que están mirando, nos equivocamos para los que están a nuestro alrededor. Los efectos de nuestro error también están sobre los que están a nuestro alrededor. Por ellos, por nosotros, por el Señor de la eternidad, vos y yo podemos pedirle al Espíritu Santo que nos muestre, que nos revele. Podemos ponerle en nuestro corazón, podemos ponerle en nuestra historia, podemos ponerle todo lo que hemos aprendido. Y no voy a decir solo hasta el día que en Cristo, todo lo que hemos aprendido, Señor, tú has hecho todo nuevo. ¿Cómo ha afectado ese cambio en lo que mis padres dijeron y en lo que yo acepté? ¿Cómo ha afectado ese cambio a lo que la realidad es para mí? ¿Cómo ha afectado ese cambio a todos mis razonamientos y todas mis ideas y todos mis fundamentos y con mi manera completa de pensar y ver lo que es la vida, Señor? Si es necesario, Padre, cambia mi visión, cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de ver, cambia los absolutos en mí, Señor. Mueve los cimientos, Padre. Deseamos que estés tú en la base de nuestro ser. Deseamos que tú seas esa roca. Deseamos que tú seas ese cimiento. Deseamos construir en ti, en la verdad de tu evangelio, en la verdad de tu mensaje, en la verdad de tu ser, Jesús. Y que todo lo demás sea costumbre, todo lo demás caiga, todo lo demás pase, como esa cosa vieja que en realidad pasa. En el nombre de Jesús, Señor, yo oro por esa creación nueva, oro por esa novedad, oro por esa libertad de la que hablaba tu Hijo, Señor. Oro por esa libertad. En el nombre de Jesús, Señor, y te doy gracias. Tú ya has hecho esto posible. Señor, que podamos vivirlo, que podamos vivir ese cambio, Señor, que podamos caminar ese cambio, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.